Saludos, me llamo Ken González, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. En esta oportunidad voy a explicar la práctica número 2 de amplificadores de RF correspondiente a la asignatura Laboratorio de Electrónica de Comunicaciones. Esta práctica número 2 está compuesta por varias actividades, entre las cuales tenemos como actividad número 1 el amplificador de clase A, la cual consta de un diseño de un amplificador de clase A que permite entregar una potencia de 1 W a una carga de 8 ohmios. También dentro de esta actividad se realizaron una serie de procedimientos, la cual es diseño y montaje del circuito en el simulador Proteus. También se colocó una señal de entrada senoidal de un MBI 100 Hz, se visualizó la salida de las señales en el osciloscopio del simulador y se calculó la eficiencia del amplificador. Adicionalmente, en esta actividad se realizaron una serie de cálculos y procedimientos, lo cual nos permitió realizar la actividad y el montaje dentro del simulador Proteus. Como vemos a continuación, en el PDF tenemos una serie de procedimientos realizados, el cual también irán dentro de la actividad enviada a la plataforma Saya. Tenemos acá los procedimientos como vemos en pantalla. Adicionalmente también se le tomó capture al circuito del amplificador de clase A montado en el simulador Proteo y su señal de salida. Como podemos ver a continuación, aquí tenemos el amplificador de clase A montado en Proteus. Tenemos una señal de entrada al osciloscopio y una señal de salida al osciloscopio, lo cual forman su señal de salida de circuito y la cual tenemos a continuación. Como vemos en pantalla, la señal de entrada al osciloscopio es una onda senoidal, tenemos en color azul, y su señal de salida otra onda senoidal en color rojo. Adicionalmente, tenemos que se determinó la eficiencia del circuito, la cual se determinó que tenemos un porcentaje de eficiencia de 67.12%. Ahora bien, en la siguiente actividad, que es la actividad número 2, había que diseñar un amplificador de clase AB, la cual consta que de un diseño de un amplificador de clase AB que permite entregar una potencia de 1 W a una carga RL de 8 ohmios. Aquí en esta actividad también se realizaron prácticamente los mismos pasos que en la actividad número 1, como fue el diseño del circuito y montaje en el simulador de Proteus. También se colocó una señal de entrada senoidal de un MB y 100 Hz. Se visualizó la salida del circuito en el osciloscopio y se calculó la eficiencia del amplificador. Adicionalmente, también se realizaron una serie de cálculos y procedimientos, los cuales están plasmados aquí en pantalla, como podemos verlo, y se tomó capture del circuito del amplificador clase AB, el cual está montado en Proteus, y también su señal de salida. Como podemos ver a continuación, acá tenemos el circuito montado en Proteus con su señal de salida en el osciloscopio, el cual tiene conectado una señal de entrada del circuito al osciloscopio y su señal de salida eh, también para el osciloscopio, la cual forma la señal de salida del circuito. Para comparar las ondas, podemos ver a continuación que tiene una señal de entrada en el osciloscopio en forma senoidal en color amarillo, y la otra salida del osciloscopio sería la señal de salida del circuito, que en color rojo. Ahora bien, tenemos otra actividad que sería la número 3, que sería el diseño de un amplificador de clase C, que permite entregar una potencia de 1 W a una carga RL de 8 ohmios con frecuencia de sintonía de filtro de 1 kHz. Acá prácticamente se realizaron también los mismos pasos que en las actividades anteriores, como fue el diseño y montaje del circuito en el simulador Proteus. También se colocó una señal de entrada senoidal de un MBI 100 Hz. Se visualizó la salida en el osciloscopio, se calculó la eficiencia del amplificador. Además, tenemos una frecuencia de resonancia de 1 kHz. También se realizaron una serie de pasos correspondientes para la realización de las actividades y los cálculos necesarios para realizar el circuito y la actividad como tal. También se utilizó una herramienta de cálculo llamada MassCALC para resolver de la siguiente manera, que tenemos que FO es igual a 1000, C sub 1 es igual a 0.00001 y L sub 1 es igual a 0.01, la cual se introduce en esta ecuación que tenemos en pantalla y nos da como resultado que L sub 1 es igual a 2.2536 por 10 a la menos 3, la cual tenemos que L es 2.536 MHz. Ahora, tenemos que se realizaron el procedimiento para resolver la eficiencia
y tenemos que una eficiencia de 67.39%. Adicionalmente, en esta actividad también se tomó capture al diseño del amplificador de clase C montado en Proteus. También adicional se tomó capture a la señal de salida del amplificador clase C en el osciloscopio simulado en la computadora. Vamos a proceder a mostrar el amplificador de clase C simulado en Proteus, el cual como lo tenemos en pantalla, con su señal de entrada en el osciloscopio que va desde el circuito y la señal de salida del circuito conectada al osciloscopio. Procedemos a correrlo y tenemos la siguiente onda, la onda senoidal, la cual tenemos una señal de entrada en el osciloscopio en color azul en forma senoidal y tenemos otra señal de salida en color rojo en forma senoidal, pero con ciertas variaciones. También tenemos por acá la actividad número 4 de la práctica, la cual consta de establecer diferencias y comparaciones en los parámetros de las configuraciones de las clases A, B, C y la clase AB, dentro de las cuales tenemos que la clase AB es frecuente en circuitos de audio en los equipos domésticos de gama alta, ya que proporcionan una calidad de sonido potente y de muy buena calidad. También amplifican la señal en su totalidad a un 360 grados. La gran desventaja de la clase A es que es poco eficiente y posee un rendimiento máximo de 50%. Ahora, en comparación y diferencia con la clase AB, se utilizan amplificadores de potencia. Con señales grandes se comportan como un clase B, pero con señales pequeñas no presentan distorsión de cruce por cero de la clase B. Es un tipo de híbrido de amplificador en el cual combina características de los amplificadores de clase A y clase B con el fin de aprovechar sus ventajas. También tenemos el amplificador de clase C. Entre sus diferencias y comparaciones con las demás clases, tenemos que trabaja con menos de 180 grados de la señal. A medida que disminuye este ángulo, aumenta el rendimiento, que pueda llegar teóricamente al 100%, y a 180 grados el rendimiento es de 78.5%, y al igual del máximo que permite el clase B. También son utilizados principalmente en aplicaciones de RF, y la señal de salida se polariza para que se reproduzca menos de la mitad de la señal de entrada, contando en la salida con un circuito de sintonía que genere una onda a una frecuencia deseada. Su polarización es similar a la de un clase A. Por último, tenemos el amplificador de clase B, que tiene un rendimiento máximo de 78.5%. Tiene intensidad casi nula a través de sus transistores cuando no hay señal en la entrada del circuito, y por lo que en reposo el consumo es casi nulo. También aprovecha al máximo la corriente entregada por una fuente. Todo esto son las comparaciones y diferencias que podemos tener entre las diferentes configuraciones entre A, B, C y AB. Adicionalmente, tenemos como última actividad un amplificador de clase B y su distorsión de cruce por cero. Esta actividad consta en que montemos un amplificador de clase B que permita entregar una potencia de 1 watts a una carga RL de 8 ohmios. En esta actividad se realizaron los mismos procedimientos que las actividades anteriores, como fue el montaje y diseño en el circuito en el simulador Proteus. Se colocó una señal de entrada senoidal de 1 MB y 100 Hz y se visualizó la salida y determinó la distorsión de cruce por cero. Como podemos ver a continuación, tenemos por acá el capture del circuito montado, el capture de circuito de clase B montado en el simulador Proteus. También tenemos por acá, más abajo, tenemos por acá su señal de salida, en la cual podemos determinar que tengo ondas senoidales, pero con variaciones. Como podemos ver aquí a continuación, tenemos el circuito montado en el simulador Proteus con su señal de entrada del circuito al osciloscopio y la señal de salida del circuito también al osciloscopio. Todo esto para formar una señal de onda senoidal, las cuales podemos ver que la señal de entrada del circuito sería la señal de entrada al osciloscopio, que tenemos en color rojo y es de forma senoidal. También por acá tenemos la señal de salida del circuito conectada al osciloscopio, pero también tiene onda senoidal, pero tiene sus ciertas variaciones. Por último, tenemos por acá el análisis de las actividades de la práctica. Podemos determinar que los amplificadores RF son sencillamente dispositivos que se tienen en cuenta
en parámetros de que incrementan proporcionalmente con la frecuencia y que influyen en la respuesta del mismo con el tiempo. Estos dispositivos son importantes para poder analizar fenómenos y utilizarlos a más grandes escalas. También, estos amplificadores por lo general son proyectados con transistores FETs como su componente activo. También los transistores BJT pueden ser usados, pero se prefieren que los FET por su alta impedancia de entrada, lo que mejora mucho la sensibilidad del circuito. Además, los amplificadores de poder de RF son las últimas etapas activas antes de la antena de transmisión. Suministran toda la amplificación de potencia necesaria para radiar la señal RF al espacio. Ahora bien, por último, tenemos las conclusiones de la práctica, los cuales podemos determinar como conclusiones que los amplificadores RF son sencillamente dispositivos que se tienen en cuenta el parámetro proporcionalmente con la frecuencia y que influyen en la respuesta al mismo tiempo entre dispositivos son importantes para poder analizar fenómenos y utilizarlos a más grandes escalas, como lo dije anteriormente. También los amplificadores RF se utilizan para convertir una señal de RF de pequeña potencia y de baja frecuencia a una frecuencia y potencia mayores. Los amplificadores de RF se utilizan generalmente en aplicaciones para manejar la potencia de transmisión de una antena. También los amplificadores de potencia tradicionales emplean dispositivos activos BJT o MOSFET que se comportan como fuentes de corriente controladas por tensión. También los amplificadores clase A. El elemento activo está siempre en zona activa si es un BJT o en saturación si se trata de un MOSFET. De todos es el que produce menos distorsión, pero también es el que tiene menor rendimiento. Además de ello, tenemos que en el amplificador clase B, los elementos activos están en zona activa si es un BJT o en B saturación si se trata de un MOSFET la mitad del tiempo en cada ciclo de la señal. En los amplificadores de clase C son conceptualmente similares a los de clase B, en lo que la etapa de salida ubica su punto de trabajo en un extremo de su recta de carga con corriente de polarización cero. Sin embargo, su estado de reposo sin señal se sitúa en la zona de saturación con alta corriente, o sea, en el entorno del extremo de la recta de la carga. También que los amplificadores de clase AB reciben una pequeña polarización constante en su entrada, independiente de la existencia de la señal, y es la clase más común de audio al tener el alto rendimiento y calidad. Por su atención.